El pilar del agua en Danmachi. Capítulo 6. La ciudad de Horario. El aire todavía olía a piedra quemada y a sangre fresca cuando el silencio volvió a instalarse alrededor del risco. Ainz seguía arrodillada cerca de Guillou observando la herida en su hombro. La sangre había manchado parte de su uniforme y caía en pequeñas gotas que se perdían entre las grietas del suelo. Guillou, tu herida sangra mucho, dijo la rubia con una voz cargada de preocupación. No sabía muy bien cómo expresarse. No era alguien particularmente hábil con las palabras. Sin embargo, ver a alguien herido por protegerla le provocaba una sensación incómoda. Guillou no apartó la mirada del horizonte. Estoy bien. No te preocupes por mí. Pero. Las palabras de Ainz se quedaron a medio camino. Sus labios se movieron un poco, pero ninguna frase logró salir. La escena que ocurrió a continuación la dejó completamente desconcertada. Guillou cerró ligeramente los ojos. Su respiración cambió. No fue algo exagerado ni dramático. No hubo movimientos bruscos ni sonidos extraños. Simplemente cambió. Su pecho comenzó a elevarse y descender de forma lenta, profunda y controlada. Cada inhalación parecía controlada con una precisión casi imposible. Cada exhalación era larga y estable como si su cuerpo siguiera un patrón perfectamente entrenado. Ainz parpadeó sorprendida por lo que veía. La sangre que salía de la herida comenzó a disminuir visiblemente. Las gotas que antes caían con regularidad se volvieron cada vez más escasas hasta que finalmente, casi desaparecieron. Su herida estaba cerrando sola. Ainz se quedó mirándolo como si acabara de presenciar algo completamente imposible. Guillou notó su expresión y giró ligeramente la cabeza hacia ella. Es una técnica de respiración, no te alarmes, dijo con tranquilidad. Ainz tardó un segundo en reaccionar. Técnica. Su voz sonó incrédula. ¿La respiración puede hacer eso? La rubia frunció el ceño procesando lo que acababa de ver. Nunca había visto algo así. Por primera vez desde que se conocieron, una pequeña sonrisa casi imperceptible apareció en el rostro de Guillou. La expresión sorprendida de Ainz le resultó inesperadamente graciosa. Mis técnicas de espada se basan en la respiración, continuó con calma. Pero también puedo usarla para cerrar vasos sanguíneos y ayudar a coagular heridas. Hizo una pausa. Es útil. Sus ojos azules se movieron hacia el cielo. En ciertos momentos, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Ainz no respondió de inmediato. Su expresión, sin embargo, se relajó. Con cuidado, acomodó sus piernas y se sentó cerca observándolo mientras continuaba con aquella extraña respiración. Incluso así, Guillou seguía presionando la herida con su mano. Eso llamó la atención de la rubia mientras inclinaba la cabeza un poco. Aunque confiaba en su técnica, Guillou no dejaba nada al azar. Seguía presionando la herida. Seguía vigilando su estado. Era precavido. Muy precavido. Los ojos dorados de Ainz se entrecerraron mientras lo analizaba. ¡Qué persona tan interesante! No solo era habilidoso. También era fuerte y claramente inteligente. Eso hacía que una pregunta comenzara a formarse en su mente. Una pregunta que cada vez tenía menos sentido. ¿Por qué nunca había oído hablar de él? Ainz era parte de una de las familias más poderosas de la ciudad. Había escuchado nombres de aventureros fuertes durante años, durante generaciones. Guerreros. Magos. Espadachines. Personas con habilidades únicas. Pero Guillou Tomioka era un completo desconocido, y eso no tenía lógica. Sí, podía entender que fuera alguien callado o reservado, pero con sus habilidades. Con ese control de la espada. Con esa velocidad. Con esa precisión, era imposible que alguien como él hubiera pasado desapercibido. No tiene sentido. Los pensamientos comenzaron a girar dentro de su cabeza. Luego aparecieron otras imágenes. La mujer pelirroja y la encapuchada que atacaba con lanzas de luz. Individuos extremadamente poderosos. Personas que claramente no eran aventureros normales. Y sin embargo, habían aparecido de repente. Demasiado de repente. Ainz bajó la mirada hacia el suelo. Su ceño comenzó a fruncirse. ¿Qué está pasando? Las preguntas comenzaron a multiplicarse. ¿Quiénes eran esas mujeres? ¿De dónde venían? ¿Por qué estaban allí? Cada posibilidad que su mente imaginaba parecía más inquietante que la anterior. Su pecho se tensó ligeramente. Confusión. Inquietud. Y una ligera sensación de estrés comenzaron a acumularse dentro de ella. Pero entonces, una mano se posó suavemente sobre su rodilla. El contacto la sacó inmediatamente de sus pensamientos haciéndola levantar la cabeza. Guillou la estaba mirando. ¿Estás bien?, preguntó él. Su voz era tranquila, pero sus ojos azules observaban con atención. ¿Te ves tensa? Ainz lo miró en silencio por un momento. Sus ojos se encontraron con los de él. Había algo extraño en ellos. No era intimidante. No era frío. Era calmado. Extrañamente calmado. Por alguna razón, esa mirada le transmitía una tranquilidad que no esperaba. Ainz cerró los ojos. Sacudió ligeramente la cabeza de un lado a otro, como si intentara expulsar todos esos pensamientos que no dejaban de aparecer. Concéntrate. No es el momento. Volvió a abrir los ojos. Estoy bien, dijo finalmente. Luego añadió con su tono serio habitual. No deberías concentrarte en mí.
Es más importante tu recuperación. Sus ojos miraron brevemente la herida del hombre. Esa debe ser nuestra prioridad. Giyu frunció levemente el ceño. Sabía que lo que ella decía tenía sentido, pero al mismo tiempo, no era realmente necesario. Con un movimiento tranquilo, juntó sus piernas y se sentó completamente erguido sin apoyo. Luego retiró la mano que presionaba su hombro. Ainz abrió ligeramente los ojos al ver la herida. La sangre había dejado de fluir. No por completo, pero casi. No debes preocuparte por mí. Después se puso de pie. Sus pasos fueron tranquilos mientras caminaba hacia el borde del risco. El viento nocturno agitaba suavemente su jaori mientras miraba hacia abajo. Las aguas se extendían bajo el acantilado. Sus pensamientos, sin embargo, estaban en otro lugar. Las palabras de la mujer encapuchada volvieron a aparecer en su mente. Cuando llegue el momento, deberás dejarme tomar tu vida. Giyu frunció el ceño. Aquellas palabras no sonaban como una simple amenaza. El cazador de demonios entrecerró ligeramente los ojos. Era una posición interesante. Durante toda su vida. Él había sido el cazador. El que perseguía. El que enfrentaba a criaturas peligrosas. Pero ahora. Parecía que alguien lo había elegido como presa. Si esa mujer pensaba que podría tomar su vida, tendría que luchar por ella. Y Giyu no pensaba dejarla ganar. Justo cuando parecía perderse más profundamente en sus pensamientos, una voz aguda resonó en la distancia. Ainz Sa'an. Ambos espadachines giraron la cabeza al mismo tiempo. Una figura corría de manera cansada y poco elegante hacia ellos. Cabello rubio y despeinado con una expresión completamente alterada. Ainz Sa'an. Giyu Sa'an. La voz de Lefilla rebotaba entre las rocas mientras corría hacia ellos. Lefilla llegó como un torbellino, que se quedó sin aire a medio camino. Se detuvo justo frente a Giyu y Ainz, inclinándose hacia adelante con ambas manos apoyadas en sus rodillas, jadeando como si hubiera corrido una maratón completa. Su pecho subía y bajaba con rapidez, y su rostro estaba ligeramente enrojecido por el esfuerzo. Buena maga. Pésima condición física. Ainz la observó en silencio, mientras Giyu ladeaba apenas la cabeza sin decir nada. La elfa tardó unos segundos en recuperar el aliento. Luego se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano y se enderezó tomando una bocanada de aire como si se preparara para un discurso épico. Ainz-san Toc. Un leve golpe interrumpió sus palabras. El báculo de Riveria había descendido sobre su cabeza. No fue fuerte pero sí fue suficiente para llamar su atención. Te dije que no te desesperaras, dijo la elfa mayor con calma, aunque con un claro matiz de regaño suave. Lefilla se llevó una mano a la cabeza, haciendo un pequeño puchero. Lo siento. Detrás de ellas, Finn llegó con paso tranquilo, observando la escena con una expresión relajada como si el caos de hace unos minutos ya fuera cosa del pasado. Sus ojos se posaron primero en Ainz. Luego en Giyu. Y finalmente, en la herida del hombre. Parece que tuvieron una batalla bastante interesante, comentó con una leve sonrisa. Pero su mirada no era ligera, era analítica. Muy analítica. La sangre que manchaba la ropa de Giyu, el suelo, no coincidía con la magnitud de la herida que veía. Era demasiado poca. Curioso. Finn entrecerró ligeramente los ojos. Ese hombre era, sin duda, un misterio. Y los misterios, eran cosas que no le gustaba dejar sin resolver. Habrá tiempo para eso. Seguro que ambos están cansados, continuó retomando un tono más casual. Regresemos al campamento. Descansemos, relajémonos y comamos algo. Dio media vuelta sin esperar respuesta. Creo que todos lo necesitamos. Riveria asintió ligeramente. Hablaremos luego. Y comenzó a seguirlo. Ainz inclinó la cabeza en señal de aceptación y dio un paso para acompañarlos. Pero algo la hizo detenerse. Giyu no se movía. La rubia giró el rostro. Ahí estaba. Inmóvil mirando fijamente hacia el risco. El mismo lugar donde ambas mujeres habían desaparecido. Había algo en su postura. Algo, tenso. Silencioso. Ainz lo observó por un momento. Para alguien como él, aquello no debía ser fácil. Un combate inconcluso. Un enemigo que escapa. Para alguien acostumbrado a terminar lo que empieza, eso dejaba una sensación amarga. Giyu cerró lentamente los puños. Entonces, sintió algo. Un contacto. Su mano derecha fue tomada con suavidad. Y luego, la izquierda también. Parpadeó y volteó. Ainz sostenía su mano derecha. Lefilla, la izquierda. Vamos, Giyu, dijeron ambas casi al mismo tiempo, tirando ligeramente de él. El gesto lo tomó por sorpresa. Una invitación. O más bien, una decisión. No te quedes ido así de la nada, es extraño. Ainz asintió. Giyu las observó en silencio unos segundos. Su expresión volvió a su estado habitual. Calmada. Y sin decir nada más, cedió. Comenzó a caminar con ellas. Lefilla sonrió aliviada. Y gracias, dijo de repente, mirando a Giyu. Por ayudar a Ainz. Giyu asintió. Nada más. Pero para Lefilla, eso bastaba. Sin embargo, algo de lo que había dicho antes volvió a la mente del espadachín. Esa mujer, murmuró él. Lefilla captó la intención de su mirada. Ah, sí, bueno. Se acomodó un poco mientras caminaban. Esa mujer horrenda causó todo esto.
Guillu no dijo nada, su silencio era una invitación clara a continuar. Lefilla tragó saliva y siguió. Al principio estaba disfrazada con una armadura pesada, parecía un hombre. Buscaba una especie de gema monstruo, la tenía un joven aventurero de la familia Hermes. ¿Nombre?, preguntó Guillu. Lulune, respondió Lefilla. Nosotras lo encontramos. La elfa hizo un gesto con la mano. Pero cuando la gema pasó a nuestras manos, ella nos atacó. Su expresión se tensó. Fue muy fuerte. Ainz desvió ligeramente la mirada, recordando el combate. Ella liberó a los monstruos, creando este horrible caos. Y luego, continuó Lefilla, intentó recuperar lo que llamaba semilla. Guillu frunció levemente el ceño. Semilla. Sí, eso dijo. Luego, la gema reaccionó. Su voz bajó un poco. Se fusionó con una planta carnívora, y creó ese monstruo gigante humanoide. Guillu analizó sus palabras, qué interesante pensó. Ainz nos sacó de ahí, añadió Lefilla, mirando a la rubia con admiración. Me cargó a mí y a Lulune, y nos alejó del peligro. Ainz no respondió, pero su mirada se suavizó un poco. Ainz siguió a la pelirroja y por suerte lograste darle apoyo. Guillu asintió. Ya medio entendía lo sucedido. Entonces la rubia habló. ¿Sabes quién era la mujer de negro? Su tono era serio y directo. No parecía aliada de la pelirroja. Guillu negó lentamente. No. Ainz entrecerró los ojos. Parecía que te conocía o que te tiene rencor. Lefilla ladeó la cabeza. ¿Eh? ¿De qué están hablando? Te explico luego, dio la espada china. Oye. Lefilla infló las mejillas claramente inconforme. Pero antes de que pudiera seguir reclamando, un estruendo de voces llenó el aire. Gritos. Risas. Celebraciones. Los tres alzaron la mirada. Habían llegado al centro de la ciudad. Y ahí. La escena era completamente distinta. Aventureros de distintas familias llenaban el lugar. Algunos sentados. Otros de pie. Muchos con heridas vendadas. Pero todos, sonriendo. Celebrando la victoria. Lo logramos. Esas malditas plantas no eran nada. Brinden, idiotas. Las risas se mezclaban con el sonido de copas y cánticos alegres. Entonces, las miradas comenzaron a cambiar, uno a uno. Los aventureros empezaron a notar la presencia de la familia Loki. Es fin. La princesa de la espada. Los vítores comenzaron a elevarse. Familia Loki. Bien hecho. Nos salvaron. Finn alzó una mano con naturalidad, aceptando el reconocimiento sin perder su compostura. Riveria mantuvo su porte elegante. Ainz simplemente caminó en silencio. Pero entonces. Algo cambió. Las voces se hicieron más fuertes, más específicas. Es él. El espadachín. El de las espadas. Guillu alzó una ceja confundido. Giró ligeramente la cabeza hacia atrás pensando que había alguien más. Pero no. No había nadie. Los gritos eran para él. Entre la multitud comenzaron a aparecer rostros conocidos, aventureros heridos, civiles asustados, personas que él había salvado. Gracias. Nos salvaste. Oye, gracias. Manos alzadas. Sonrisas. Aplausos. Un mar de gratitud. Guillu se quedó quieto un instante sin saber cómo reaccionar. Luego giró ligeramente el rostro hacia un lado, evitando el contacto visual. Llevó una mano a su mejilla rascándola con torpeza. Incomodidad. Pura incomodidad. Esto es extraño, murmuró. Ainz lo miró de reojo. Y por primera vez. Una leve, casi invisible sonrisa apareció en sus labios. Lefilla, en cambio, no se contuvo. Te lo ganaste. Acéptalo. Dijo con mesura como si para ellos fuera lo más común del mundo. Guillu no respondió, pero su mirada se suavizó, aunque incómodo, era algo interesante. El bullicio no tardó en envolverlos por completo. Voces, aplausos, risas. Uno tras otro comenzaron a acercarse. Tiona fue de las primeras, sonriendo mientras le daba una fuerte palmada en la espalda. Eso estuvo increíble. Dijo con entusiasmo. A su lado, Tione cruzó los brazos, aunque no ocultó una leve sonrisa. Nada mal para alguien tan callado. Raúl llegó después, todavía con una mezcla de emoción y incredulidad en el rostro. Hermano, de verdad pensé que te ibas a morir como 10 veces. Le dio una palmada en el hombro, y luego se detuvo. Bueno, tal vez más. Anakito y Alicia no se quedaron atrás, sumándose con palabras de agradecimiento más suaves, pero igual de sinceras. Salvaste a mucha gente, dijo Alicia. Sí, fue impresionante, añadió la gata. Pero no solo ellos. Aventureros de distintas familias comenzaron a rodearlo. Todos tenían algo que decir. Un gracias. Un bien hecho. Un gesto. Una palmada. Un asentimiento lleno de respeto. Y en medio de todo eso, Guillu, sin saber exactamente qué hacer. Sin saber cómo reaccionar. Su mirada evitaba la de los demás, postura rígida y una expresión ligeramente incómoda. Aquello era completamente ajeno para él. Mientras tanto, Finn, Lefilla y Ainz también recibían felicitaciones. Pero era evidente. El centro de atención era otro. Todo parecía ir relativamente bien. Hasta que... Ja. Una voz fuerte irrumpió. Antes de que Guillu pudiera reaccionar, un brazo grueso rodeó su cuello en un agarre amistoso y aplastante. Bien hecho, chico. Bors lo había atrapado. Eres grande, muchacho.
Le dio un apretón que hizo que el cuerpo de Giyu se inclinara ligeramente. Yo lo descubrí, por cierto. Añadió, volteando hacia los demás con orgullo. El chico de oro. Es él. Se inclinó un poco para mirarlo de cerca. ¿Eh? ¿Cómo es que te llamas? Giyu parpadeó sorprendido por la pregunta. Giyu. Giyu Tomioka. Bors lo miró, y luego. Eso. Alzó la voz. Ya lo oyeron. Tapioca. Giyu Tapioca. Un segundo de silencio, y luego, Giyu Tapioca. Tapioca. La multitud estalló en vítores. Es Tomioka. Corrigió Lefilla rápidamente, pero nadie la escuchó. Sí, eso, como sea. Bors asintió satisfecho. Se inclinó hacia Giyu, bajando la voz. Oye chico, hoy los tragos van por mi cuenta, y sin darle tiempo a responder, le dio una fuerte palmada en la espalda que casi lo empuja hacia adelante. A celebrar. Y así, sin más, Giyu fue arrastrado hacia una celebración que no entendía ni quería, pero de la que no podía escapar. Las horas siguientes fueron extrañas. Copas alzándose. Carne asándose. Risas. Historias exageradas de combate. Durante ese tiempo, Giyu recibió atención médica. Magia curativa. La herida en su hombro cerró por completo. La fatiga disminuyó. Aunque no desapareció del todo, finalmente. La euforía comenzó a bajar. Y poco a poco, la celebración se disolvió. Giyu regresó al campamento. A su lado, como si fueran escoltas no oficiales. Lefilla y Ainz. Los tres caminaban en silencio, cansados no solo por la batalla, sino por la interacción social forzada. El cielo comenzaba a oscurecerse. La noche caía lentamente sobre el piso 18. Giyu-san, descansa, dijo Lefilla finalmente. Mañana temprano regresaremos a la superficie. Giyu asintió listo para entrar a su tienda antes que una voz lo interrumpiera. Aja. Al fin te encuentro, espadachín. Una figura se acercaba con paso firme. Cabello negro largo, piel bronceada y un característico parche cubriendo su ojo izquierdo. ¿Tsubaki-sama? Preguntó Lefilla sorprendida. Tsubaki sonrió ampliamente. Así que tú eres el tipo de las espadas. Se acercó directamente a Giyu. Lo observó de arriba abajo e inclinó la cabeza. Vaya, no eres tan grande. Hizo un gesto con la mano. Te veías más alto peleando. Rió. Supongo que era por la velocidad. Giyu la miró en silencio. Tal vez su percepción no es muy buena. Pensó el pilar mirando de reojo el parche. Tsubaki dejó de reír, y su expresión cambió. Se volvió seria. Sus ojos se enfocaron en la vaina en la cintura de Giyu. ¿Qué tenemos aquí? Se inclinó ligeramente mirando la vaina. ¿Otra espada que no aguantó tu fuerza? Hizo una pausa. Entrecerró el ojo visible. No. Su voz bajó. Esta es diferente, ¿no es así? Alzó la mirada directo a Giyu, pero él no respondió. Ella sabía. Definitivamente sabía. Tsubaki extendió la mano. ¿Me la prestas? Giyu dudó, pero finalmente accedió. Le entregó la espada. Su Nichirin rota. Tsubaki la tomó con cuidado. Sujetó la funda. Presionó levemente la empuñadura. Sus ojos se afilaron. Analizando y sintiendo. Interesante. Desenfundó lentamente la hoja. El metal brilló tenuemente. No reconozco este material. Miró a Giyu. ¿De dónde es? Giyu no respondió. Tsubaki bajó la mirada nuevamente. ¿Quién hizo esto? Murmuró. ¿Qué pudo romperla? Sus dedos recorrieron la hoja. Y más importante. Su mirada se elevó otra vez. ¿Cómo demonios rompiste las otras? Una sonrisa comenzó a formarse. Esto es increíble. Emoción. Pura emoción sentía ella. Tu fuerza debe estar en el nivel 5, o más. Sus ojos brillaban. Y necesitas una espada que esté a la altura. Se enderezó sonriendo ampliamente. Un reto así, me encanta. Extendió su mano libre. Mi nombre es Tsubaki Collbrande. Capitana de la familia Hefesto. Su sonrisa se volvió feroz. Y por tus acciones, por ayudar a los demás, voy a reparar tu espada. Giyu parpadeó. Una vez. Tos. Lefilla y Ainz, también. Nadie dijo nada, hasta que. Giyu-san, Lefilla dio un paso al frente. Ella es Tsubaki, y es, bueno. Bajó la mirada un poco. Considerada la mejor herrera de horario. Exacto, dijo Tsubaki asintiendo con orgullo. Giyu miró a Ainz. Ella asintió como diciendo que ella era una buena persona. Él tragó saliva. La espada. Habló finalmente. Fue hecha con materiales que solo se consiguen en una montaña llamada Yoko. Tsubaki escuchaba atentamente. Desconozco el proceso. Pero sus herreros son excepcionales, si quieres igualar su calidad. La miró fijamente. Tendrás que esforzarte mucho. Tsubaki sonrió con una sonrisa amplia al oírlo. Déjamelo a mí, se giró. Nos vemos en 2 días. Y sin previo aviso salió corriendo, desapareciendo a la distancia en dirección a la superficie con la espada en mano. Giyu la observó irse, sin decir nada. ¿Será posible lograrlo? ¿Encontrará a esa mujer materiales similares? ¿Recrear la técnica usada? ¿Dejarla la Nichirin como antes? El viento nocturno sopló suavemente. Giyu cerró los ojos un instante. Supongo que lo descubriremos pronto, pensó, mientras la noche terminaba de caer.
La noche se desvaneció como un suspiro dejando paso a la madrugada. Un nuevo día y con él, un nuevo escenario. Guillo abrió los ojos a la hora exacta en la que su cuerpo lo exigía. Su disciplina era su guía, incluso en un mundo que aún no comprendía del todo. Hoy saldría del laberinto. Hoy vería la superficie. Hoy conocería la llamada ciudad horario. Parpadeó un par de veces, aún atrapado entre el sueño y la conciencia cuando lo sintió. Otra vez. Esa presión. Su mirada descendió lentamente, y ahí estaba Lefilla. Dormida. Profundamente dormida, recostada sobre su pecho como si fuera el lugar más natural del mundo otra vez. Guillo alzó la mano con cierta torpeza todavía medio dormido, y tocó ligeramente el hombro de la elfa. Ella se movió, sus ojos se abrieron lentamente. Se frotó los párpados y se incorporó un poco. Buenos días. Buenos días, respondió Guillo con la misma neutralidad de siempre. Y entonces la realidad la golpeó. Los ojos de Lefilla se abrieron por completo. Su mente conectó los puntos. Su posición. Su cercanía. Su error. Su boca se abrió para gritar, pero sus manos fueron más rápidas cubriéndose los labios, conteniendo el sonido. Sus mejillas ardían de vergüenza, mientras Guillo ya se estaba levantando, como si nada hubiera pasado sin drama. Eso, curiosamente, la puso aún más nerviosa. Lo que pasó fue que, balbuceó rápidamente, no estaba dormida. Solo, estaba reposando los ojos, sí, eso, reposando. Guillo no respondió. Ni siquiera la miró. Terminó de acomodarse la ropa, ajustó su jaori, y entonces, se giró hacia ella. Deberías levantarte, pronto partiremos. Directo, simple y sin rastro de burla. Oh. Claro. Respondió Lefilla, asintiendo como si acabara de recibir una orden. Guillo salió de la tienda. El aire de la madrugada lo recibió. Frío. Fresco limpio. Caminó hasta el río cercano. Se agachó. Sumergió sus manos y luego su rostro. El agua helada despejó cualquier resto de sueño. Pasó sus dedos por su cabello. Limpió lo necesario. No era un baño pero bastaba. Cuando regresó al campamento, la escena era distinta quitando la tienda de campaña junto con el resto del campamento. Movimiento. Orden. Eficiencia. Ainz, Lefilla, Tiona y Raúl y los demás estaban desmontando la tienda. Todos voltearon a verlo. Buenos días. Dijo Tiona con energía. Listo para salir. Añadió Raúl. Guillo asintió sin más. El grupo se movió, hacia el centro del campamento. Ahí estaban todos. Reunidos y preparados. Y al frente, sobre una gran roca. Fin de pie. Imponente pese a su tamaño alzando su voz se alzó con claridad. Escuchen bien, Gareth y Bete se adelantaron. Se encargarán de eliminar cualquier obstáculo inesperado. Todos asintieron. Mantengan la formación, reporten cualquier anomalía y no se separen, a menos que sea estrictamente necesario. Su mirada recorrió al grupo. Regresamos a casa. Un instante. Y entonces. Puños en alto. Sí. La respuesta fue unísona fuerte y viva. La energía del grupo era palpable. Finn dio un salto. Aterrizó al frente. Y sin más, comenzó la marcha. La caravana avanzó coordinada y precisa. No eran aventureros improvisados. Eran una familia élite. El trayecto comenzó a ascender, piso tras piso. Camino tras camino, Guillo se mantuvo en la retaguardia, junto a Ainz, Lefilla y las hermanas amazonas, observando. Aprendiendo. Cuando alcanzaron el piso 17, Tiona habló. Aquí aparece el Goliat. Guillo la miró. Un jefe de piso, añadió Tione. Bastante grande y problemático para la mayoría. Pero tranquilo, sonrió Tiona. Aparece cada 2 semanas. Y faltan días. Guillo asintió mientras le explicaban que eran los jefes de piso que actúan como guardianes y suelen ser 2 niveles más fuertes que los monstruos normales de su piso. El pilar lo memorizó. Continuaron. Los pisos intermedios pasaron sin mayor dificultad. Algunos monstruos aparecieron, pero ni siquiera representaron una amenaza real. La familia Loki los eliminaba con una eficiencia casi mecánica, sin errores y sin desperdicio de energía. Era impresionante. Finalmente. Los pisos superiores. El aire cambió, más ligero, más vivo. Y entonces, la salida. Un arco de piedra, y más allá, luz. Una luz intensa. Cálida y real, no como la del laberinto. Era distinta. Guillo entrecerró los ojos al acercarse, y cuando cruzó, el mundo cambió, ante él. Se alzaba la ciudad horario, majestuosa e inmensa. Calles llenas de vida, voces, colores y movimiento. Era otro mundo, completamente distinto a todo lo que había conocido. Nada de bosques silenciosos. Nada de plantas carnívoras gigantes o monstruos acechando en cada rincón. Esto era una civilización viva y diferente. Guillo se detuvo un segundo observando todo. El viento de la superficie rozó su rostro. Y por primera vez en mucho tiempo. Sus ojos mostraron sorpresa. El mundo era más grande de lo que se imaginaba con cierta divinidad sintiéndose en el aire. Y apenas estaba por comenzar a descubrirlo. La caminata continuó. Pero para Guillo, cada segundo era distinto. Sus ojos se movían con discreción. Observaban, registraban y aprendían. Los edificios de piedra tallada y madera, altos y resistentes, muy lejos de las estructuras simples de su mundo anterior.
Las calles amplias, llenas de vida. Comerciantes gritando ofertas, niños corriendo entre la gente, aventureros armados caminando con orgullo o cansancio. Era un mundo en movimiento. Un mundo vivo. Y él, apenas estaba entrando en él. A su lado, Lefilla lo notó. Claro que lo notó, era demasiado obvio ese rostro de sorpresa. ¿Esto es horario? Comenzó, algo nerviosa pero decidida. Es la ciudad laberinto, todo gira en torno al mismo. Guillo la escuchaba con atención. Lefilla continuó señalando a lo lejos. Esa torre, es la Torre de Babel. Es el centro de la ciudad, y el punto donde se encuentra la entrada al laberinto. Guillo siguió la dirección de su dedo. Alta e imponente. Casi tocando el cielo. Ahí también está el gremio de aventureros, añadió ella. Ellos controlan todo lo relacionado con el laberinto y los registros de aventureros. Siguió explicando. Las murallas, las puertas, las avenidas, el coliseo, el cementerio. Palabras, lugares, un mundo entero resumido en frases. Pero lo que realmente captó la atención de Guillo, vino después. Las familias, dijo Lefilla. Cada aventurero pertenece a una. Sirven a un dios, y es ese dios quien les da poder. Guillo alzó una ceja. ¿Cuántos dioses existen? Lefilla se quedó congelada. Una gota de sudor bajó por su mejilla. Eso es. Muchos, interrumpió Tiona entrando con su energía habitual. Un montón. Algunos más importantes que otros, añadió Tione. Loki y Freya tienen las familias más fuertes, continuó Tiona. También están Hefesto, Ganesa, Hermes, Dionisus, Ishtar, Demeter, Nyach. Enumeró Tione con naturalidad. Nombres. Muchos nombres. Demasiados. Guillo los guardó. Uno por uno. Sin mostrar reacción. Cuando terminaron, Lefilla soltó un suspiro. Cada familia tiene un rol, añadió Ice con su voz tranquila. Todas tratan de cumplir los deseos de sus dioses, algunos deseos son más particulares que otros, aunque la mayoría trata de avanzar en el laberinto. Guillo giró levemente la cabeza hacia ella. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón para ir a ese lugar lleno de monstruos? Ainz flareó la cabeza. No respondió. Lefilla tomó el relevo. Hay muchas razones, piedras mágicas, prestigio, los deseos de los dioses, o simplemente conquistar la mazmorra. Su voz bajó un poco. Es complicado. Guillo asintió. No insistió por ahora. El grupo continuó, y no pasó mucho tiempo antes de que llegaran a la mansión. El hogar de la familia Loki. La mansión crepuscular. Grande, elegante e imponente. Un lugar que gritaba poder y prestigio. El ambiente cambió entre relajación y alegría. Regreso a casa. Pero entonces, un grito agudo y ensordecedor llenó el aire. Una figura salió disparada desde la mansión. Velocidad absurda con una intención clara. Todos reaccionaron. Tiona y Tione esquivaron. Ainz dio un paso lateral perfecto. Pero una pequeña elfa no tuvo tanta suerte. Lefilla. La mujer cayó encima de ella y sin perder el tiempo comenzó a manosearla. Manos por aquí y por allá. Cielos, como has crecido. Lefilla cerró los ojos en shock y confusión. Y luego. Ya basta. Dijo contraatacando con una llave al brazo. ¡Ah! Gritó la mujer, golpeando el suelo dramáticamente como si estuviera en un espectáculo de lucha libre. Cuando Lefilla la soltó. La mujer rodó. Literalmente rodó como una niña haciendo berrinche. Luego alzó la mano. Ayuda a... Dijo, pero nadie se movió, nadie de la familia, ni siquiera un paso. Finn suspiró. Pero antes de que pudiera moverse y actuar, una mano se extendió ayudándola a la particular mujer a levantarse. ¿Estás bien? Preguntó Guillo con total naturalidad, sin saber que hacía un error. Un grave error. Claro que sí, respondió ella, riendo. Valió la pena por tocar a mi querida Lefilla, dijo ella cuando se incorporó. Y entonces... Lo vio, miró al hombre que le había tendido la mano, entrecerrando sus ojos mientras se asomaba una sonrisa en su rostro. Una sonrisa astuta y peligrosa. Oh, pero ¿qué tenemos aquí? Lo analizó de arriba a abajo sin disimulo como un depredador curioso. ¿Y tú quién eres, Esa mujer. No era cualquier persona, era una diosa. La primera que veía en este mundo. Una diosa caprichosa, impredecible y la dueña de ese lugar. Loki. Loki entrecerró aún más los ojos, como si quisiera atravesar a Guillo y ver qué secreto se escondía. Se inclinó hacia adelante, reduciendo la distancia entre ambos hasta lo incómodo, su sonrisa ladeada cargada de una curiosidad casi peligrosa. Su mano descansó en su barbilla mientras lo examinaba sin disimulo, recorriéndolo de arriba a abajo. Guillo, por su parte, no retrocedió. No había desafío en su postura, solo esa calma suya característica, esa quietud que no era debilidad, sino algo más profundo, algo que Loki no lograba descifrar de inmediato. Era como mirar un lago en plena noche. Finn intervino colocándose a su lado con naturalidad. Loki, él es Guillo Tomioka. Un aventurero errante que encontramos en el laberinto. Ainz lo ayudó, y luego él nos ayudó a nosotros. La diosa arqueó una ceja. ¿Así? Es difícil de describir, continuó Finn cruzándose de brazos. Pero es una buena persona, y un espadachín tenaz. Ese comentario hizo que la sonrisa de Loki se ensanchara apenas. ¿Fuerte dices? Giró su mirada nuevamente hacia Guillo, ahora con un brillo juguetón. Vaya, seguro estás muy orgulloso de eso, ¿no?
No hubo respuesta por parte del pilar. Pero no te confundas, añadió, señalándolo con un dedo. Nadie es como mi querida Ainz. Así que no te hagas ilusiones. Cuando Finn dice fuerte, no significa que estés ni cerca de ella. Y como si eso fuera la cosa más natural del mundo, Loki se lanzó hacia Ainz con intenciones claramente poco dignas de una deidad. Mi Ainz. Pero la rubia, sin siquiera mirarla, extendió una mano y detuvo su frente con la palma, manteniéndola a raya como si fuera una niña traviesa. No, el contraste fue casi cómico. ¿No, eh? ¡Qué cruel eres conmigo!, protestó Loki, agitándose inútilmente en el aire. Pero entonces, Ainz habló y lo que dijo hizo que incluso el viento pareciera detenerse un segundo. No, Giyu tiene habilidades y aptitudes impresionantes. Diría que estamos en un nivel similar, así que no lo desprecies por favor. Loki-sama. Loki al oírla dejó de moverse. Parpadeó un par de veces y giró lentamente la cabeza hacia Giyu. Ahí ya no había burla. Había interés genuino, porque si Finn lo decía, era digno de atención. Pero si Ainz lo decía, entonces era otra cosa, algo que no podía ignorar. Vaya vaya, murmuró, enderezándose con calma. Parece que tenemos algo interesante entre manos. Sus ojos se afilaron con astucia. No dijo nada más de momento, no lo necesitaba. Finn y Riveria intercambiaron una breve mirada, y asintieron. Un gesto sutil, casi invisible. Pero Loki lo captó. Y eso fue suficiente. Bueno, parece que tienes muy buenas referencias espadachín. Colocó una mano en su cadera y, con la otra, lo señaló con un gesto exagerado. En ese caso, me presentaré como corresponde, dijo haciendo una pequeña pausa dramática. Soy Loki, diosa de esta familia. Su sonrisa se volvió amplia. Y por la presente, te doy permiso de entrar en mi hogar. Se giró ligeramente, señalando la gran mansión detrás de ellos. Pasa, come, descansa. Haz lo que quieras. Después de todo, te lo has ganado. Los miembros de la familia comenzaron a moverse nuevamente, entrando con familiaridad al lugar, dejando atrás el bullicio del exterior. Pero Loki no se apartó. Sus ojos seguían fijos en Giyu. Y entonces, su expresión cambió de manera sutil. Su sonrisa se volvió más afilada, más oscura. Descansa bien esta noche, añadió, con una voz suave. Porque después, me gustaría hablar contigo. Suena divertido, ¿no crees? No sonó como una invitación, tampoco como una orden. Fue algo intermedio, algo inevitable. Giyu no respondió de inmediato, solo sostuvo su mirada. Sereno y silencioso como siempre, pero en el fondo, algo se movió, porque por primera vez desde que llegó a ese mundo, sintió que alguien no solo lo estaba mirando. Los ojos de esa diosa definitivamente estaban observando algo más allá de su comprensión, y eso sí que era peligroso. Giyu Tomioka dio un paso más dentro de un destino que aún no comprendía, pero que, sin duda, ya había comenzado a centrarse él. Pero eso es historia para otro día. Hola a todos. Un cordial saludo, espero hayan disfrutado el capítulo de esta historia. Si fue así no se olviden de darle like al video, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. También recuerden estar atentos a futuras actualizaciones, con esto ayudas a hacer crecer el canal y no perderte momentos memorables por venir. Gracias y sin más que decir me despido y hasta la próxima.